Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al Masterclass Desviación de sondajes y su implicancia en la estimación de recursos, a cargo del ingeniero César Manyari. Este Masterclass está organizado por el Programa Virtual de Geología de Recursos Mineros y Reservas. Vamos a hablar un poco acerca del ingeniero. Él es geólogo de mina y exploraciones con amplia experiencia en proyectos de exploración y operaciones mineras de tipo epitemal, pórfidos, metasomáticos de contacto, SNARKs y BMS. Trabaja en diferentes operaciones mineras metálicas y no metálicas de gran envergadura y medianas. Además, con conocimiento del trabajo con comunidades, seguridad minera y medio ambiente en operaciones mineras a tajo abierto y subterránea. Voy a dar pase al ingeniero para que pueda comenzar con su exposición. Muy bien, gracias. Gracias, Milagros. Se me escucha bien, creo, ¿no? Ok. Sí, perfecto. Proyectas el proyecto yo, ¿no? ¿Correcto? Sí, ingeniero, por favor. Gracias. Bien. Voy a ubicar el... Ok. Voy a compartir. Aquí está. Bien, entonces el programa integral es Geología de Recursos y Reservas Mineras y consta pues de tres partes, que es geología de minas, geoestadística y estimación de recursos y reservas. Bueno, en este curso ahora voy a tocar un tema específico, pero se va a tratar de comprender todos los problemas primero geológicos, sobre todo en la parte inicial se va a hablar de los diferentes tipos de sondajes, muestreos, interpretaciones de estas tomas de muestras. También se va a hablar de reconciliación, etcétera, de diferentes temas, más que todo de la parte de la obtención de la data para poder luego después hacer una interpretación estadística, ¿no? Entonces vamos a, antes de eso también, identificar algunos problemas geológicos relacionados justamente a la toma de muestras y que tienen una implicancia importante en el modelamiento geológico y también luego ya vamos a entrar a tallar con lo que es la parte estadística y vamos a clasificar también los recursos que se han estimado, utilizando pues errores de estimación, principios de incertidumbre, etcétera, ¿no? Luego también vamos a validar los modelos en base a los gráficos o cuadros estadísticos, como ustedes saben, y además mediante algunas leyes de sondajes o algunos sondajes modelos para poder ir viendo cómo es que se va estimando los recursos. Y por último, evaluar pues, los recursos y reservas minerales a través de métodos de estimación y factores modificadores, ¿no? Para poder pasarlos de recursos a reservas mediante los factores modificadores y darle el valor económico a nuestro proyecto. Eso es como un resumen, ¿no? Hay bastantes temas, obviamente, dentro de todo esto, que sería muy largo enumerarlos, pero algo, en resumen, es lo que estamos tocando ahorita. Luego, en este momento vamos a introducirnos un poco a un tema que es importante y que sería la primera parte también que se tocará en este curso, que es la desviación de los sondajes, ¿no? Y la implicancia que tienen esta desviación para la estimación de recursos. Con respecto a ese tema es que vamos a hoy día a tocar
varios tópicos dentro de estos y bueno, espero que sea de su agrado, de todas maneras, o de su interés. Y bueno, ahí como ustedes pueden observar, tenemos una sección, un gráfico también, en donde se puede observar a esta escala que ya está viéndose, una desviación en las partes, en algunos sondajes se ven muy claras las desviaciones, y lo bueno es que sí está ploteado y se puede dibujar de esa manera. Lo peor sería pues que dejemos nuestros dibujos, nuestras proyecciones de sondajes como si fuera un gráfico solamente o meramente geométrico, ¿no? Y es ahí donde empezamos con los primeros errores, de querer proyectar un sondaje y decir que esa proyección que hacemos geométricamente es la que se va a cumplir al final. Y eso nunca es cierto, ¿no? Nunca es cierto y siempre hay desviaciones. Entonces, desde el momento en que nosotros empezamos a perforar un sondaje, los primeros 15 metros ya podemos estar hablando de una primera desviaciones de los primeros grados. Y así sucesivamente a medida que vamos profundizando. Ya sea una perforación vertical y peor aún si es inclinada, ¿no? Con una inclinación. Esto es de relevante importancia porque si tenemos una desviación de sondajes, va a ser difícil nosotros que después podamos georreferenciar bien nuestras muestras a detalle en un término espacial, ¿no? En 3D. Y eso depende mucho de el sondaje que elijamos, o sea, la máquina de perforación que elijamos, y también depende del tipo de terreno que estamos perforando y que obviamente si ya hemos empezado a hacer una perforación es porque ya conocemos también parte del terreno superficial. Y entonces ahí es donde nosotros es que debemos de escoger de acuerdo al tipo de yacimiento que creemos o que estamos tratando de ubicar o que creemos que vamos a encontrar. Debemos de escoger de acuerdo al target, o mejor dicho, al blanco, o a lo que deseamos. Eso es lo que nos va a guiar a escoger el tipo de máquina, el tipo de perforación, de perforadora, de máquina de perforación, y puede también llevarnos a que al escoger esto con esa gran anticipación y esa gran, digamos, investigación inicial con toma de datos superficial, nos pueda llevar a que podamos elegir bien un buen sondaje. De ahí va a depender mucho que nosotros tengamos una buena máquina, hagamos un buen sondaje y ahí viene la tercera parte, que tengamos la ubicación en la medida de lo posible de la trayectoria completa de nuestro sondaje desde que se inicia la perforación hasta que culmina. Eso sería lo mejor, lo más óptimo, ¿no? Entonces, ahora existen, con la ciencia que estamos y con la tecnología que estamos usando, ya existen todas las posibilidades de poder incluso nosotros no solamente tener la desviación de nuestro sondaje, sino también nosotros mismos propiciar esa desviación, ¿no? Entonces, esto es de gran importancia hoy en día, ¿no? Y si nosotros no consideramos que todo sondaje se desvía, entonces prácticamente hará que nuestro modelo geológico, y aún más hoy en día, que trabajamos ya no solamente con modelos geológicos, sino también o modelo de leyes, como hablamos en el término de geología, sino que también ahora estamos trabajando con modelos geometalúrgicos. Todos ellos van a tener desfases si es que nosotros no consideramos las desviaciones que ocurren y solamente nos dedicamos a decir que todo nuestro sondaje va a estar igual con la proyección que hemos dado. Entonces, esto, al momento de realizar nosotros nuestra
validación o nuestra reconciliación ya en la etapa, en una futura etapa de operación minera, vamos a tener varios puntos en los cuales vamos a ir analizando nuestro modelo geológico inicial que se hizo para el largo plazo y que le llamamos pues el modelo del life of mine, o sea, el tiempo de vida de la mina, el modelo LOM. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, voy a tener que luego revisar cuando estemos en operación, en la etapa de ore control, que es la etapa donde ya se detalla las leyes para hacer los polígonos de extracción ya. Entonces ahí es donde yo voy a tener que comparar con mi modelo inicial. Y ahí es donde puedo tener muchas diferencias por no haber considerado bien el sondaje, la trayectoria del sondaje, las desviaciones, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que la dirección de la inclinación del sondaje diamantino, sobre todo los diamantinos, que son los que más se realizan en estas etapas de exploración minera o también de desarrollo, son estructuras que son, digamos, perforaciones que se realizan para ubicar estructuras o cuerpos o diseminados. Entonces, nosotros debemos considerar que hay distintas etapas de perforación y que hay etapas de exploración, de perforación en operaciones de exploración, o mejor dicho, en etapas de exploración o prospección, y hay otras que realizamos en la etapa también de desarrollo, que le llamamos, o greenfield, ¿no? Perdón, o brownfield. Entonces, en esas etapas también deberíamos considerar siempre tomar todas las precauciones del caso, ¿no? Por más pequeñas que sean las perforaciones, o cortas en otras palabras, debemos tomar en cuenta los diámetros de las tuberías, las direcciones, ¿no? Cuanto más angostos sean nuestros diámetros, obviamente vamos a tener más desviación. Por ejemplo, en casos de los diámetros de tamaño de broca tipo BQ, en los cuales generalmente no son profundos, no son tan largos, pero igual van a tener una mayor desviación por ser más angostos. Entonces, viendo este gráfico que tenemos al lado izquierdo, ustedes encontrarán, por ejemplo, que hay un sondaje que está ingresando del lado izquierdo hacia el lado derecho contra una estructura, digamos, en este caso, una estructura tabular, un cuerpo de beta, ¿no? Podría ser un cuerpo también diseminado o un scar o algo parecido. Pero igual, la desviación del pozo se produce cuando la dirección termina siendo diferente a la trayectoria que nosotros estamos proyectando o eligiendo o le hemos puesto un ángulo, ¿no? Y entonces esta desviación del pozo se produce básicamente por factores, en primer término, factores propios del terreno, ¿no es cierto? O sea, las propiedades estructurales que tiene la roca, ¿no? Las propiedades físicas, estructurales de las rocas que vamos a atravesar. Y, por ejemplo, ustedes, los que son o conocen un poco más el ambiente geológico, digamos así, sabrán que existen diferentes tipos de depósitos con diferentes tipos de alteraciones, que no necesariamente la alteración, como ustedes saben, conlleva a tener un yacimiento, pero digamos que encontramos una alteración y la vamos a perforar. Entonces hay alteraciones las cuales presentan mucha variabilidad en la consistencia, dureza de la roca, porque los ensambles mineralógicos que se han producido para este tipo de alteraciones son propicios para que haya una desviación mayor. Por ejemplo, digamos, un ensamble de alteración argílica avanzada, en donde tenemos algunas zonas silicificadas y otras zonas arcillosas.
con muchos minerales diferentes de tipos de arcillas, ¿no? Desde los más calientes hasta los más bajos, ¿no? Desde una pirofilita hasta una caolinita. Entonces, y con zonas silicificadas. Toda esta variabilidad que ocurre en esas alteraciones hace que un perforista esté relativamente haciendo un trabajo de perforación lento para pasar una zona muy dura, ¿no? Y con un tipo de broca también, y de repente se encuentra con una zona arcillosa, muy argílica, y se va muy rápido la perforación, o también se puede atascar por la humedad. Entonces, muchos efectos pueden producirse que estos tipos de alteraciones produzcan más desviación de la debida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las propiedades mismas de la roca. La elección del diámetro de perforación también, como les decía, ¿no? Cuanto más delgado es, bueno, posiblemente haya mucho más, y así, bueno, se ha demostrado que sí es así, pero eso también depende, como les decía, del terreno, pero digamos que en la mayoría de casos, un sondaje más delgado va a tener mayor desviación. También puede deberse la desviación del sondaje a los alineamientos y emboques de las máquinas de perforación, ¿no? Cuando antes se tenían máquinas mayormente que tenías que enroscar manualmente y después con llaves grandes poder girar o ajustar, ¿no? Entonces, esto no se hacía bien, si se ponía un poco mal los canales de los acoples con las tuberías, entonces no quedaban bien, quedaban para un lado, y ya había entonces ahí desde el primer momento un mal alineamiento, ¿no? Y todo eso, entonces. Y bueno, también por apurarse, por ganar más dinero, por tener su bonificación, a veces le dan mucho mayor empuje a la perforación, y entonces vienen los problemas también, ¿no? Hay otros factores que también desvían los sondajes, como los diámetros del pozo, los diámetros de la corona, las velocidades de rotación, etcétera, ¿no? Hay varias formas de que se desvíen nuestros sondajes. Pero iremos más entonces a fondo a ver qué equipos, cuál es la historia para poder haber controlado la desviación de los sondajes y poder más bien tener una orientación correcta y una inclinación correcta de nuestros sondajes para poder hacer luego una buena geoestadística en la cual tengamos sondajes e información sistemática en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esa buena información porque tenemos desviaciones, y esas desviaciones incluso no las hemos podido plotear desde el inicio hasta el final del sondaje, va a ser difícil que nosotros podamos hacer una buena estimación de recursos. Va a haber demasiadas fallas, incongruencias, ¿no? Que no habríamos tomado en cuenta. Uno de los primeros equipos que se tuvo y con los que se hacían mediciones eran los equipos magnéticos, que hasta ahora incluso pueden seguir usándolos, pero que hoy en día ya no debería tomarse en cuenta, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque le vamos a explicar por qué ahora en el siguiente slide, pero todos tenían pues los giroscopios como base, que son equipos muy antiguos de más de 300 años que se habían descubierto ya, los habían usado los inventores de la Edad Media. Entonces ya lo tenían también ya preparado, y entonces estos equipos se introducían en las tuberías, y lamentablemente estos equipos digamos, se programaban para que una vez que nosotros se les tomaba el tiempo para ver en qué momento ellos llegaban hasta el fondo de la tubería, donde se encontraba perforando, y ahí se desbloqueaban, tomaban la medida y se volvían a bloquear, para que quede
con la medida tomada. Entonces, como habían problemas eran brújulas internas, si tenías zonas magnéticas, tenías problemas. Si tenías zonas magnéticas en la zona de trabajo, o sea, en la alteración de la roca, por ejemplo, que uno haya tenido pues una zona de BMS, o donde hay sulfuros masivos, o donde hay pirrotina, que jala también, o las zonas magnéticas como en los IOCGs, o en los SCAR, o también en los pórfidos, ¿no? Con las magnetitas dentro del ensamble potásico, de los ensambles potásicos. Entonces, todos estos tipos de mineralizaciones afectaban grandemente a los equipos magnéticos. Entonces, se dejaron de usar hace buen tiempo y se tuvieron otros equipos que le llamaban ya no iban al norte magnético a identificar el norte magnético, sino que iban a un, norte de referencia, y estos tenían problemas también porque ya no eran magnéticos, eh, eh, tenían al norte verdadero, pero tenían que ser, digamos, ubicados primeramente en la parte superficial, en el collar que le llamamos, y entonces se tenía que dictar una ubicación y dirección de referencia de ese sondaje, y ahí es donde habían errores. ¿Por qué? Porque era también la intervención humana, podía llevar a eso. O sea, podía llevar a decir, en vez de 70, 60 lo escuchaban, o lo copiaban mal, o lo leían mal, y todo esto siempre acarreaba errores. Entonces, por lo que de ahí se crea la tecnología ya Navibor, o de buscadores del norte verdadero, que le llamamos, ¿no? Y varias empresas suecas y de otras nacionalidades comenzaron a obtener estos tipos de equipos modernos, con tecnologías muy diminutas, nanotecnológicos, electrónicos, e incluso algunos podían estar todo el tiempo dentro del sondaje, desde que inicia hasta que termina, y no había ningún problema porque podían resistir los golpeteos, lo que ocurre dentro de un sondaje, ¿no? Entonces, ha ido mejorando, pero a pesar de eso, siguen usando equipos magnéticos. ¿Y por qué? Lo usan porque es muy económico, pues, ¿no? Es como si estuvieras agarrando una brújula y tú mismo pues puedas saber por dónde está yendo tu sondaje en el interior de la Tierra. Entonces, hay un problema, que aparte de que tengamos diferentes tipos de alteración, hay un problema grave para poder usar un equipo magnético de estos que todavía se usan en algunas minas. Aparte de tener una alteración que pueda contener magnetismo, ¿no? O aparte de que tenga alguna otra roca que tenga también magnetismo, ¿no? Por ejemplo, en una zona de sulfuros masivos, o en todo caso, en una zona que tenga magnetita, ¿no? Ya sea un yacimiento de tipo IOCG, como tenemos en el Perú, ya 2 que se están explotando hace tiempo, y bueno, varios que están a punto también de que puedan salir. Entonces estamos hablando de que ahí en esas zonas va a ser difícil que uno pueda aplicar un equipo magnético, ¿no? Sería también ilógico, tendrías que hacer muchas correcciones. ¿Se puede hacer correcciones? Sí, pero vas a siempre tener la duda, o que vas a estar fallando. Eso es por una parte. Supongamos que puedo identificar la magnetita, los equipos o lo que esté jalando a la aguja magnética, y que esté desviando nuestra orientación hacia dónde migra el polo. Entonces, el polo del mundo está migrando, ¿no? Está migrando el polo magnético, y está yendo desde la zona que era antes, pues, el polo norte aquí en Canadá,
se está yendo con destino a la Siberia, ¿ya? Entonces está recorriendo esto y de un tiempo a esta parte, digamos, hace casi ya 10 años, se vienen produciendo algunas reacciones internas dentro de la Tierra, en la zona que sería la astenosfera, parte del manto de la Tierra, de la parte central de la Tierra. Entonces ahí hay muchas corrientes convectivas que hacen que esto tenga una variación en el campo magnético. Entonces, antes se tenía unas correcciones de estos campos magnéticos a nivel mundial. Entonces, se puede todavía tener también por fechas, por horas, por lugares, por coordenadas, las variaciones magnéticas que se tienen en el mundo. Entrando a algunas páginas de Estados Unidos y todo eso, se puede uno dar cuenta cómo es que esto está variando demasiado. Entonces, esto va a afectar grandemente a los proyectos mineros que han sido perforados antes de los años de los 1995 o 90. Entonces, todos esos sondajes antes de esos años, prácticamente, o durante esos años también, están desviados, están desfasados. Entonces, cuando uno quiera hacer una estimación de recursos, va a tener problemas para poder convalidar algunas muestras, algunas leyes, etcétera, porque no están en la ubicación correcta. No están en la ubicación correcta. Entonces, eso es el problema, ¿no? Entonces, la mina, posiblemente, las minas que se han trabajado así en los años 90, como tal vez Michiquillay, Minas Conga y diferentes otros tipos de minas de ese nivel, entonces, que aún no salen a operación. Entonces, esas minas, o esos proyectos, digamos, porque nunca han sido minas, no se les augura pues mucho futuro. En todo caso, tendrían que volver a hacer una reestimación y además poner las coordenadas y todas las formas de las perforadoras, o sea, de las perforaciones, tendrían que ponerlas en su verdadera trayectoria, ¿no? Entonces, que quede claro que además de tener influencias, intervenciones magnéticas dentro de la misma corteza, por el tipo de alteración, por la cantidad de sulfuros, etcétera, etcétera. Además de eso, entonces tenemos que el polo magnético también se está moviendo. Entonces, imagínense ya tanta diferencia pues para trabajar con magnetismo. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces para eso ya se comenzó a trabajar con la tecnología que también usaba los giroscopios, pero ya de una manera mucho más moderna, con equipos también de memoria de tipo discos duros sólidos, y además todos los giroscopios también son en estado sólido, y además también considerar que la Tierra está en movimiento, tanto de traslación como rotación, que también no lo habían considerado, ¿no? Entonces, miren, es de gran importancia y vital que nosotros podamos elegir el tipo de máquina, ¿no? Ya sea una de una marca o de otra, pero que sea buscadora del norte verdadero, no del norte magnético. Y que esta máquina o identificación, digamos, como una especie de equipo que te da la desviación magnética y la inclinación magnética, o sea, la orientación magnética y la inclinación magnética te la da cada minuto si tú lo deseas. Entonces, hay diferentes marcas, como ustedes ven, aquí le estaba presentando al inicio una marca de SPT, que es de Stockholm Precision Tools, que se usaba también bastante, o podría ser una del Giro Reflex.
y el giro es mar, ¿no? Son de la misma compañía, y el otro era de la compañía que vimos anteriormente, de la compañía SPT, este es la compañía Reflex, ¿no? Entonces hay una sana competencia, digamos, en todo el aspecto minero para hacer las perforaciones. Luego tenemos algunos problemas que siempre van a ocurrir con las desviaciones. Nosotros lo que tenemos que controlar es la desviación, o también nosotros propiciar la desviación. Podemos hacerlo así. Por ejemplo, como ustedes ven ahí, en ese sondaje que se ha hecho del lado izquierdo hacia el lado derecho de la estructura que ustedes pueden observar, esa perforación ha sido diseñada y ha sido ejecutada prácticamente desde una sola plataforma, dirigiéndonos cada ciertos niveles hacia las estructuras que queremos cortar en manera lo más perpendicular posible, y también que nuestro sondaje no se aleje mucho, porque si se alejara mucho, como les decía, y tenemos una tubería muy delgada, entonces va a haber mayor desviación. Entonces, eso es lo que hay que ahora, entonces, fijarnos, que no solamente es que nosotros escojamos un sondaje y lo ploteemos desde el inicio del collar hasta el final con estos equipos, sino que también podamos hacer lo contrario, que podamos desviar a los sondajes a propósito, con el efecto de hacer menos gastos también. Gastos económicos, ambientales o algún impacto, ¿no? Y eso sería perfecto el día que todos tengamos ese mismo concepto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos mal nuestra medición del ángulo con que intercede una perforación hacia un cuerpo mineral? Entonces, lo primero que vamos a ver es que mucha gente no considera la verdadera potencia. Entonces, supongamos que tengo una potencia de, como ven ahí en el gráfico, que tengo una potencia de 2.1, aquí viendo esta figura, de 2.1 metros. Entonces, yo tengo aquí los ángulos con los cuales estaría llegando también la misma perforación, y los otros ángulos, tengo los alfa y los beta. Entonces, la verdadera potencia de esta estructura no es la que está en la línea misma del sondaje por donde ha salido el sondaje y uno lo ha visto en las cajas, sino que es de manera perpendicular, ¿no? Entonces, a la beta o a la estructura. Entonces, eso sería la verdad. Pero si nosotros no tomamos en cuenta que debemos tomar esos datos correctos y ponemos de frente el 2.1, pensando que eso va a ser la longitud de la beta, o sea, la estructura, el ancho de la estructura, entonces vamos a tener una sobreestimación de recursos minerales. Y que ya ha pasado en diversas otras minas, ¿no? Ha pasado primero, generalmente pasa la sobreestimación, y bueno, menos aún la subestimación, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta muy bien el ancho de la beta real para poder dar una estimación de recursos correcta. Y si nosotros tomamos lo que está en la desviación, esa distancia, va a ser mucho mayor. Porque la distancia, si fuera 2.1 esto, para este caso, acá sería 1.97 metros. Pongámosle 1.9 o 93 por ahí, pero 1.9 le ponemos. Entonces, de 1.9 a 2.1 son 0.2, pero esos 0.2 en grados es regular, ¿no? Entonces, perdón, en centímetros es regular, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que si nosotros vamos a tener una
determinación de la verdadera potencia de una estructura, una beta, al no tener una buena toma de datos de nuestro sondaje, cómo están desviándose cercanos a la beta, antes de la beta, cada minuto, si es posible, de perforación, esos datos no servirían si es que tendríamos que tomarlos siempre para poder hacer bien nuestro cálculo de reservas de recursos. Entonces, por eso es la debida importancia y vital importancia que tengamos bien en qué momento. Entonces, las empresas actualmente nos pueden dar la perforación desde el inicio, sin intervención de la persona, sin intervención del humano, nos pueden dar ya el collar exacto, la dirección de la perforación y todo, y cada minuto puede estar tomada la data, porque lo transmiten por Bluetooth hacia la superficie y ellos van recogiendo la data completa. Como que también al final, como queda grabado en la memoria, lo pueden sacar y también lo pueden bajar y dar su informe. Entonces, te dan un informe en el cual te dicen, señor empresa tal, bueno, de tantos metros a tantos metros, te ponen ahí la desviación, ¿no? La desviación estándar, o también pueden ponerte la cantidad de grados y todas esas cosas, todos los datos que tú quieras que se puedan obtener, se van a colocar en este documento oficial de parte de la empresa que perfora, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a ver esos errores después? ¿Dónde voy a ver esos errores después? Pues a mí me van a saltar esos errores en el modelo de corto plazo. O sea, yo voy a poder hacer primero, claro, obviamente, mi estimación. Como decía, lo hice con perforación, con una perforación diamantina, pero para medir las desviaciones usé equipos magnéticos. Entonces, peor aún, no ha habido mucha información, no ha habido sistematización, hay espaciamientos vacíos en los cuales no hay mucha data, entonces todas esas cosas van a dificultar que yo pueda hacer una buena estimación, un modelo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si uno puede apreciar aquí, en el mismo, los dos son en el mismo banco, pero uno es el modelo a largo plazo que se hizo cuando se hizo con perforaciones diamantinas. Entonces me sale una zona un poco así, casi, digamos, más rojita, pero algo irregular, digamos, bueno. Entonces yo me pongo a buscar cómo es, eso es lo que yo he proyectado con mi geoestadística, con mis variogramas, con mis dominios que yo he puesto, y entonces luego voy a tener ya la verdad, cuando estamos en el mismo banco, vamos a tener el problema de que va a ser otra figura, ¿no? Entonces, supongamos que aquí está, acá si somos un poco más descriptivos, más acuciosos, vamos a encontrar que existe, si ese mineral rápidamente va bajando. Y ahí puede estar quedando, tal vez, está muy lejos, pero por ejemplo, en esta forma nada más que yo estoy dibujando, se ve que ha habido una gran variación, ¿no? El modelo a largo plazo, o el LOM, ¿no? Es este que estamos viendo al lado izquierdo, y la verdad, o lo que sucede en la vida diaria, que se llama el ore control, el control de mineral, va a haber una diferencia. Entonces, yo tengo que informar eso, ¿no? Cada vez que hay esas variaciones, tengo que informar para que se corrijan en cada nivel y después se haga ya una mejor interpretación al final de la mina de todo lo que ha estado pasando. Entonces, miren cómo es que yo puedo descubrir después que hemos estado fallando en alguna estimación de recursos o de reservas, porque ya lo estoy observando en el ore control. Y además he estado viendo pues los modelos a largo plazo, entonces en ambos casos nos está dando errores que pueden ser
que a veces pueden ser muy perjudiciales para la recuperación de mineral, ¿no? Entonces, esos polígonos que ustedes los ven algo amarillos o ya verdes ahí en el dibujo, prácticamente no estaban siendo considerados al inicio en el largo plazo y se estaba considerando todo como una sola, todo como si hubiera, y como si se estuviera yendo todo al mineral y no al desmonte, o que pueden estar bajo la ley del cutoff, o sea, bajo una ley menor, ¿no? Entonces, y otras cosas aparecen también, algo que no estaba y otras que sí aparecen, ¿no? Entonces, todo eso es problema y se puede dar solución desde el inicio cuando nosotros perforamos con una georreferenciación paso por paso. Y nos evitamos de tener estos conflictos después. Entonces, podemos hacer nuestro modelo geológico, lo podemos hacer tanto explícitamente como implícitamente, ¿no? Lo podemos hacer a mano, con secciones, todo eso, siempre y cuando tengamos los datos certeros y todo, o como que también lo podemos hacer con un software, ya sea el Manizai, el Vulkan, el Lifrog, etcétera, tanto software que hay, pero que esto al final es donde uno tiene que analizar para ver si es que esos modelos están contemplando prácticamente a los sondajes como deben ser de acuerdo a su ubicación real, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, nos hemos ido solamente desde el muestreo eh, o desde la perforación inicial con su respectivo muestreo, ¿no? Y preparación de muestra, nos va a llevar por todos esos pasos hasta entrar después a la geoestadística en el curso, basados en hacer o tener una buena georreferenciación de los sondajes. Pues. Entonces yo no voy a poder hacer una geoestadística si no voy a tener una buena georreferenciación de los sondajes. La estadística, como cualquier número, letra y todo esto, nos va a dar algún resultado, pero eso no va a estar, en resumen, acoplado a la realidad, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos a veces, ¿no? Y entonces, eso sería gran parte de lo que quería mostrarles con respecto a este tema que es tan profundo, tan alucinante, y que ahorita, en estos momentos, está teniendo varios cambios, ¿no? Está teniendo varios cambios, no solamente por el cambio climático, el cambio del polo magnético, la migración o la deriva del polo magnético, sino también por la tecnología que estamos teniendo con equipos, con nanotecnología, con muy diminutos equipos. Y obviamente dirigir nuestros sondajes también está de moda, ¿no? Ya no solamente controlar el sondaje, su desviación y por dónde está yendo, sino decirle, ya a mí me interesa llevar el sondaje por este sitio o quiero llevarlo por aquí porque yo quiero esa dirección y esa dirección es la que me va a llevar. Entonces desvías tus sondajes ya como una técnica, ¿no? Para poder llegar a tus objetivos, a tu target. Entonces, esto es la importancia de los sondajes para nuestra perforación, nuestra estimación de recursos y reservas. Con esto estaríamos más o menos dándole una introducción, digamos, a este tema que es tan largo, pero que ahorita estamos con esta charla que les estamos brindando, es para que ustedes conozcan un poco mejor los inicios. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por su exposición. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si desean absolver alguna duda, pueden hacerla en este momento. Solamente enciendan su micro y hagan la consulta. Bueno, ingeniero, al parecer todo quedó claro, no hay ninguna duda.
Así que ahora pasamos con Daniel. Daniel, por favor, para que puedas explicarnos un poco más el detalle acerca del programa. Ok, muchas gracias, Milagros. Muchas gracias, ingeniero César. Muy buenas noches con todos, ¿no? Los que se encuentran en estos momentos en la charla. El motivo por la cual se ha presentado el día de hoy o se ha realizado esta charla es para poder presentarles un programa integral virtual que está próximo a iniciar, que es Geología de Recursos Mineros y Reservas. Este programa integral virtual va a estar iniciando ya el día 31 de octubre. El curso nosotros lo tenemos en una modalidad virtual, ¿no? Que esto se acomoda bastante a un horario laboral, puesto de que tú manejas tus tiempos, tus horarios para poder ingresar en cualquier momento del día en este curso. ¿De acuerdo? Entonces, para ello nosotros trabajamos con una plataforma digital que se llama Canvas, que es una plataforma que se utiliza en diferentes universidades del mundo, es muy recomendada por ellos, donde ustedes van a poder interactuar todo el material, todos los temas que se van a ir tocando en este curso. Como lo ha podido mostrar el ingeniero César, nosotros en este curso contamos con tres cursos que integran este programa integral virtual. Al finalizar y aprobar este curso, este programa integral, obtienen un certificado a nombre de TechSoup en base a 94 horas académicas. Asimismo, como les había comentado, el curso estaría iniciando el 31 de octubre y estaría finalizando el 12 de marzo del próximo año. La inversión que nosotros manejamos en este PIB, en este programa integral virtual, es de 1.700 soles, que también puede ser pagado en 3 cuotas de 600 soles. No obstante, como ustedes están pudiendo apreciar en estos momentos, nosotros estamos manejando un descuento muy especial del 15% en lo que son los cursos y programas de TechSoup virtual. Con este descuento, básicamente, ustedes estarían pagando el monto de 1.445 soles si es que quisieran pagarlo al contado, o también podrían pagarlo hasta en 3 cuotas de 510 soles. A continuación van a poder ver los números de contacto donde van a poder solicitar mayor información, que en este caso en la sede de Lima, ¿no? Van a poder solicitar mayor información con Freddy Torres al número 958-684-753. A través de ese mismo número también se van a poder comunicar conmigo. Mi nombre es José Domínguez, soy asesor comercial de la sede Centro de TechSoup Lima. Entonces, esta es la información, este es el motivo por la cual hemos presentado la charla el día de hoy. Si tuvieran alguna duda referente a la información de este curso, pueden levantar la mano, pueden dejar su consulta en el chat para poder aclarar sus dudas. Asimismo, referente a esta charla, me parece que como está siendo grabada, se va a enviar a su correo a todos los que se han registrado para que si se han perdido algún detalle puedan revivirlo nuevamente. Así que muchas gracias y si tuvieran alguna duda, me lo hacen saber para poder aclararlo. Buenas noches, no sé si podría hacer algunas preguntas. Sí, claro que sí, buenas noches. Te escuchamos. Bueno, bueno, entré un poco tarde al curso y lo que yo quería saber era, por ejemplo, cómo validar, no sé si es en porcentaje de desviación, si mi pozo está desviado, porque debo entender que debe haber un límite de desviación permisible. Y lo otro, bueno, es acerca del curso que van a dictar. Quisiera saber si también solo va a ser teórico o también práctico para que sea más dinámico o algún manejo de algún programa así como para tener alguna visión más amplia. Perfecto. Sí, esta consulta la va a poder resolver el ingeniero César, referente a la primera consulta que acabas de realizar. Ujú. Muchas gracias. Ya, sí, gracias por la consulta. La señorita María me parecía, creo que es, bueno, Sí. y con respecto a la tolerancia de una desviación, en realidad no tenemos, no debería haber ninguna tolerancia. En realidad, esto es una certificación de la desviación, sería lo correcto.
en la cual uno usando un equipo buscador del norte, un equipo Navibor, te pueden entregar una certificación de la desviación exacta hacia dónde se está yendo tu sondaje, centímetro o minuto a minuto, centímetro por centímetro. Entonces no va a haber ningún caso en el cual digan, oye, se está desviando algo más, no, porque te va a dar exactamente a dónde se está desviando. Ahora, el otro caso sería que tú quieras más bien desviar el sondaje. También se puede hacer, ¿no? También se puede desviar el sondaje para dirigirlo hacia un punto que tú más o menos ya tienes conocimiento de que vas a encontrar un depósito o una veta o un cuerpo o un manto. Entonces tú lo puedes desviar y solamente usando un solo pozo puedes estar haciendo varios sondajes desde el mismo pozo, ¿no? Eso te evitaría también gastos en muchos aspectos, ¿no? Eso es con respecto a lo que son la desviación de los sondajes. Con respecto a los temas prácticos, dentro del curso hay unas partes geoestadísticas en las cuales me parece que también tendrían que entrar algo del uso de ¿cómo se llama? De algunos software, pero esa parte no lo puede también explicar de acuerdo a lo que tienen contemplado el programa, como es virtual. Lamentablemente eso creo que va a ser difícil que se pueda realizar porque hay que tener un software y ese software tendría que proporcionártelo la institución. Y ahí es donde entra el tema tallar, ¿no? De que uno tiene que tener un software. Nosotros trabajamos con todos los equipos y todos los software legales, y entonces nosotros no podemos propiciar tampoco que usen un software que no está con permiso, ¿no? Porque tendríamos que usar un software tipo MindSight o tipo Datamine o un tipo Leapfrog, que todos ellos son software legales, ¿no? Entonces, para poder hacer alguna estimación. Lo que sí se va a mostrar es cómo se está haciendo la geoestadística, cómo salen los dominios y cómo sale todo eso, y también cómo se haría los recursos después, ¿no? Cómo se estarían estimando los recursos. Eso es la manera. No va a ser posible eso porque, como les digo, el inconveniente es tener el software que la empresa lo tiene, la empresa lo tiene, pero ustedes, para poder hacerlo como de manera práctica, no se les podría brindar, ¿no? Porque ese es el inconveniente, de poder manejar ese software para ustedes, ¿no? Gracias. Uh-huh. Bien, sí, Muchas, solo para agregar, discúlpame, Milagros, María, buenas noches. Nosotros de por sí, si bien es cierto, el curso tiene una modalidad donde realizan más que todo temas teóricos, lo que hace el desarrollo del curso es que sea bastante interactivo con respecto a que si tú vas avanzando ciertos temas, se van presentando, ¿no? Preguntas y respuestas para que vaya quedando claro la información. Entonces, eso hace de que el curso también sea bastante autodidáctico, ¿no? Y tú misma puedas avanzar de acuerdo a tu ritmo. Algo que yo quería agregar también es que, si bien es cierto, el curso tiene esta modalidad, en diferentes oportunidades se van a realizar algunas videoconferencias en tiempo real. Esto con el fin de poder reforzar algunos temas y también ir aclarando las dudas que puedan ir teniendo en el desarrollo del curso. Sí, quería aclarar ese punto, discúlpame. Sí, gracias. Sí, hay una parte justamente como dijo Daniel, ¿no? Me parece, van a haber algunos videoconferencias síncronas, ¿no?
síncronas en la cual el expositor, ya sea mi persona o otro especialista también en lo que es estimación de recursos, pueda absolver o tocar los temas principales que queremos que queden claros, ¿no? Entonces, estas videoconferencias son de manera síncrona entre los participantes y el conferencista que puede explicar a detalle, y ustedes pueden también ahí hacer las preguntas con respecto a los temas que se vienen tocando para que queden despejadas las dudas, ¿no?, que ustedes tengan. Eso sí, eso es la manera como se podría también obtener mejor información y despejar las dudas, porque a veces los cursos que se manejan en otras instituciones son netamente asíncronos, ¿no? Entonces, que van a tu medida, tú vas tomando tus tiempos, todo, pero no hay manera de que tú puedas interactuar con el presentador o el creador del curso o el instructor del curso, ¿no? Pero en este caso sí, esto va a suceder, ¿no? Entonces, hay también la parte síncrona que es importante, ¿no? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias también, Daniel, por tu aportación. ¿Tenemos alguna pregunta más? Ok. Damos por finalizada el masterclass. De igual forma, como lo comentó Daniel, vamos a compartirles a todos ustedes la grabación de este masterclass para que también puedan revisarlo. Si tienen alguna duda, consulta acerca del programa, pueden hacerlo directamente con Daniel para poder despejar todas sus dudas. Gracias, gracias ingeniero, gracias a todos por su participación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.